A las 01:00 horas del 15 de noviembre de 1942, los operadores de radar del USS Washington observaron un gran contacto aparecer en su pantalla de radar de búsqueda superficial SG, a 8.400 yardas de distancia, rumbo 330 de graves. El objetivo era un acorazado. Se movía lentamente por Iron Bottom Sound, sin saber qué cañones estadounidenses lo rastreaban en la oscuridad. 4 destructores estadounidenses ya estaban hundiéndose o ardiendo. El USS South Dakota, el otro acorazado en la Fuerza de Tareas 64, había sido golpeado por fuego japonés después de que fallas eléctricas inhabilitaran sus sistemas. Los reflectores japoneses barrían el agua buscando más objetivos, pero no podían encontrar al USS Washington. El acorazado japonés Kirishima no tenía radar. Sus vigías se esforzaban por ver en la oscuridad total. Sus telémetros ópticos eran inútiles sin luz. Sus oficiales de control de fuego no tenían idea de que un acorazado estadounidense estaba a menos de 5 millas de distancia con sus cañones apuntando hacia ellos, esperando la orden de disparar. En el puente del Washington, el contraalmirante Willis Augustus Lee estaba junto al capitán Glenn Benson Davis. Lee había estado rastreando la fuerza japonesa en el radar durante 20 minutos. Sabía exactamente dónde estaba cada barco enemigo. Los japoneses no sabían nada. Lee había pasado años preparándose para este momento. Entendía el radar mejor que cualquier oficial de bandera en la Marina de los Estados Unidos. Ahora, probaría que la electrónica podía vencer la experiencia, el entrenamiento y la superioridad numérica. Lo que sucedió en los siguientes 7 minutos cambiaría la guerra naval para siempre. El combate naval nocturno en 1942 estaba dominado por la Armada Imperial japonesa. Durante 2 décadas, los japoneses habían perfeccionado tácticas que hacían de la oscuridad su aliada. Entrenamiento intensivo en condiciones de poca luz, equipo óptico superior y doctrina agresiva construida alrededor de ataques rápidos con torpedos y artillería a corta distancia. Los destructores japoneses practicaban maniobras nocturnas hasta que podían luchar a ciegas. Sus comandantes entendían una verdad fundamental. La oscuridad neutralizaba las ventajas estadounidenses en potencia de fuego y fuerza industrial. Esta doctrina había producido victorias devastadoras. En agosto de 1942, en la batalla de la isla Savo, cruceros japoneses sorprendieron a una fuerza aliada y hundieron 4 cruceros pesados en 32 minutos. Los barcos estadounidenses tenían sistemas de radar tempranos, pero los comandantes no confiaban en la tecnología. Para cuando los vigías hicieron identificaciones visuales, los torpedos japoneses Long Lance ya estaban en el agua. El almirante Willis Augustus Lee era diferente. Lee entendía el radar porque lo había estudiado. Había trabajado con ingenieros desarrollando sistemas de control de fuego. Había examinado informes británicos sobre artillería dirigida por radar. Entrenó a sus tripulaciones para luchar usando el radar como su sensor principal. Cuando otros almirantes decían que el radar no estaba probado, Lee decía que el radar decidiría quién controlaba el Pacífico. Willis Augustus Lee tenía 54 años en noviembre de 1942. Nacido en Kentucky en 1888, se graduó de la Academia Naval en 1908. Su especialidad no estaba en las habilidades navales tradicionales. Lee era un tirador experto. En los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 en Bélgica, ganó 7 medallas en competencias de tiro, 5 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Fue el atleta más exitoso de esos Juegos. Su especialidad era el tiro de rifle de largo alcance donde pequeñas variaciones en viento, temperatura y distancia determinaban aciertos o fallos. Lee reconoció que el radar podía proporcionar mejores datos con mayor precisión que los telémetros ópticos. El radar medía el alcance cronometrando los reflejos de ondas de radio. Las ondas de radio viajaban a la velocidad de la luz. El radar transmitía un pulso, medía cuánto tiempo hasta que regresara el eco y calculaba el alcance a partir del retraso de tiempo. La medición era electrónica, instantánea y no afectada por la oscuridad, el humo o el clima. El radar de control de fuego Mark III en el Washington podía medir el alcance dentro de 40 yardas más el 0.1% del alcance. A 10.000 yardas, el error era menos de 54 yardas.
el doble de preciso que los telémetros ópticos a la luz del día e infinitamente mejor que los telémetros ópticos de noche. La situación estratégica era desesperada. Guadalcanal representaba la primera ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico. Si fallaba, toda la estrategia de saltar de isla en isla hacia Japón se pondría en duda. El almirante William Halsey casi no tenía nada para detener la fuerza de bombardeo de Kondo. La fuerza de cruceros estaba destrozada. Tenía un portaaviones operativo, el USS Enterprise, pero los aviones de portaaviones no podían luchar de noche. Su única opción era despojar al Enterprise de sus escoltas de acorazados y enviarlos a Iron Bottom Sound para otro combate nocturno. El plan de Lee era simple: posicionar su fuerza para interceptar a los japoneses mientras se acercaban a Guadalcanal, usar los destructores como una pantalla para lidiar con los destructores japoneses y absorber los ataques iniciales de torpedos, mantener los acorazados atrás en la oscuridad donde la observación visual japonesa no pudiera encontrarlos, usar el radar para rastrear los barcos capitales japoneses, esperar hasta que el alcance fuera correcto y luego abrir fuego con salvas dirigidas por radar. El plan requería un rendimiento perfecto del radar, cálculos perfectos de control de fuego y suficiente suerte para evitar ser alcanzado por torpedos o encontrado por reflectores japoneses. La noche era oscura, sin luna. Nubes bajas bloqueaban la luz de las estrellas. La visibilidad era de menos de 1 milla. Era un clima perfecto para el radar y terrible para la observación visual. El radar SG del Washington comenzó a detectar contactos más allá de la isla Savo a las 23:05 horas. Múltiples grupos de barcos moviéndose hacia el sur. Lee contó los contactos. Más de una docena de embarcaciones en 3 grupos. La fuerza de bombardeo japonesa se acercaba según lo programado. En 15 minutos, la pantalla de destructores estadounidenses había sido efectivamente destruida. 2 destructores hundidos con gran pérdida de vidas. Uno lisiado y retirándose con su proa volada. Uno dañado pero aún operativo. Los destructores japoneses habían ejecutado su doctrina de combate nocturno perfectamente. Pero Lee había posicionado sus destructores para absorber el ataque inicial y proteger los acorazados. Los destructores habían cumplido su misión a un costo terrible. El USS South Dakota había maniobrado independientemente cuando comenzó la acción de los destructores. A las 23:38 horas, el sistema eléctrico del South Dakota falló. La falla fue causada por error humano agravado por un diseño deficiente. Todo se oscureció. Las pantallas de radar se pusieron negras. Los directores de cañones perdieron energía. Las computadoras de control de fuego se apagaron. Las comunicaciones murieron. Sin radar, el South Dakota estaba ciego. Sin energía de control de fuego, su batería principal no podía ser apuntada. A las 00:01 horas, la energía se restauró parcialmente, pero el barco se había desplazado durante la falla de energía. El South Dakota había navegado a menos de 5.000 yardas de la fuerza japonesa, mucho más cerca de lo que el capitán Gach pretendía. El crucero japonés Atago detectó al acorazado estadounidense a corta distancia y lo iluminó con un reflector. Cada barco japonés a la vista abrió fuego. El South Dakota fue alcanzado al menos 27 veces en 3 minutos. 39 hombres murieron, 59 fueron heridos. El barco parecía haber pasado por una trituradora de chatarra, pero su armadura hizo su trabajo. Mientras el South Dakota estaba siendo golpeado, el USS Washington era invisible en la oscuridad, rastreando barcos japoneses en el radar, preparándose para disparar. Los japoneses pensaban que habían ganado. No sabían que el USS Washington existía. Cada barco japonés se había enfocado en los destructores y el South Dakota. Washington se había quedado atrás en la oscuridad, rastreando todo en el radar, esperando el momento perfecto. Lee miró al capitán Davis y dijo simplemente: «Prepárate, Glenn. Aquí vienen». Davis dio la orden que lo cambió todo. Batería principal. Comenzar fuego. A las 01:00 horas, exactamente la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 1942, el USS Washington abrió fuego. Los 9 cañones de 16 pulgadas en 3 torretas triples dispararon juntos en una sola salva masiva. 9 proyectiles de 2.700 libras cada uno
Volaron hacia el Kirishima a 2.600 pies por segundo. Los proyectiles estaban en el aire durante aproximadamente 20 segundos mientras cubrían 8.400 yardas. Los japoneses en el Kirishima no tuvieron advertencia. No podían ver al Washington. La primera indicación que tuvieron de peligro fue cuando llegaron 9 proyectiles. La primera salva golpeó la superestructura y la cubierta de proa del Kirishima. Las tripulaciones de cañones del Washington ya estaban recargando. El ciclo de carga completo tomó unos 30 segundos. La segunda salva estaba lista para disparar. El Washington disparó nuevamente a las 01:00:30. Esta salva golpeó al Kirishima hacia adelante y en el centro. Un proyectil penetró la cubierta blindada cerca de la torreta número 1. La explosión causó incendios e inundaciones. En 7 minutos el Washington había disparado 75 proyectiles de 16 pulgadas en 9 salvas. Al menos 9 proyectiles golpearon al Kirishima en áreas vitales con efecto devastador. A las 01:07, 7 minutos después de abrir fuego, Lee ordenó cesar el fuego. El Kirishima estaba claramente acabado. Estaba muerto en el agua, ardiendo por múltiples incendios, inclinándose fuertemente a estribor, incapaz de dirigir o luchar. A las 03:25 horas, 3 horas y 25 minutos después de la primera salva del Washington, el Kirishima se volcó y se hundió. 212 hombres se hundieron con él. El USS Washington había logrado lo que ningún otro acorazado estadounidense lograría durante la Segunda Guerra Mundial. Había derrotado a un acorazado enemigo en un combate de superficie 1 a 1. Más importante aún, había demostrado que el radar podía dominar el combate naval. El Washington había rastreado al Kirishima en el radar durante más de 20 minutos, mientras permanecía invisible para los vigías japoneses. El Washington había disparado 9 salvas de fuego calculado sin observación visual y logró una precisión devastadora. La victoria de Washington salvó el campo Henderson del bombardeo. Las fuerzas japonesas nunca volvieron a intentar seriamente destruir el aeródromo con fuego naval. Pero el mayor impacto a largo plazo fue demostrar que el radar podía dominar el combate naval de superficie. Antes del 15 de noviembre de 1942, el radar se veía como tecnología experimental que podría ser útil en algunas circunstancias. Después de esa noche, el radar se reconoció como la base de la guerra naval moderna. La lección de la victoria del USS Washington no es, en última instancia, sobre tecnología. Es sobre el liderazgo dispuesto a confiar en la nueva tecnología cuando la sabiduría convencional dice lo contrario. El almirante Lee tenía décadas de experiencia en una era en que los acorazados luchaban con observación visual y telémetros ópticos. Cada instinto desarrollado a través de 34 años de servicio naval debería haberle dicho que fuera cauteloso con la electrónica experimental. En cambio, Lee abandonó esos métodos por completo. Se comprometió enteramente con el radar porque había hecho el trabajo intelectual para entenderlo. Cuando llegó el momento en la oscuridad total, con destructores hundiéndose y otro acorazado lisiado y una fuerza japonesa superior acercándose, Lee confió en sus operadores de radar y equipos de control de fuego para hacer algo sin precedentes. Ordenó al Washington disparar a un objetivo que nadie podía ver usando datos de electrónica en la que la mayoría de los oficiales no confiaban plenamente. Las tripulaciones no lo defraudaron. El radar rastreó perfectamente. La computadora de control de fuego calculó con precisión. Los cañones dispararon con exactitud. 9 salvas en 7 minutos destruyeron un acorazado japonés con 0 bajas estadounidenses. La victoria validó todo lo que Lee había creído sobre el radar. Demostró que la electrónica podía ser más confiable que los sentidos humanos y que la tecnología correctamente integrada podía superar la inferioridad numérica y la desventaja táctica. Más importante aún, mostró que la innovación tiene éxito cuando los líderes entienden las nuevas capacidades lo suficientemente profundo como para confiar en ellas completamente.